El coaching es un proceso en el que buscamos y encontramos. Es un proceso que produce cambios reales ante situaciones reales, donde utilizamos la imaginación y la responsabilidad. El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Nadie conoce su propia fuerza hasta que no se ha encontrado con la necesidad. La suerte no existe, en cambio la probabilidad sí. Dios no juega a los dados. Cuanto más entrenas, más suerte tienes. Todos somos como bellotas, escondemos en nuestro interior la capacidad suficiente para convertirnos en magníficos robles, pero este potencial depende en gran medida de dos ingredientes. Los problemas solo pueden resolverse en un nivel más profundo en el que se manifiestan. No todas las personas somos iguales ni aprendemos de la misma forma. Vivian Launer distingue 4 tipos de estilos de personas: las reflexivas, las activistas, las teóricas y las pragmáticas. Un buen coach debe realizar un buen trabajo de transferencia. Esta transferencia se guía principalmente por 2 características. A. El coach debe de buscar la manera más eficaz de desplazar las pautas emocionales y conductuales de su coaching, originadas principalmente en la infancia. Y B. Debe de buscar la manera de hacer una transferencia de autoridad, rompiendo con las relaciones jerárquicas. Cuando se producen complicaciones en la transferencia, se crean distorsiones, como rebelión o dependencias, se dice que hay una contratransferencia. Muy buenas, familia lectora. Hoy os traigo los resúmenes, las pepitas de oro de estos 4 libros de aquí, de coaching, todos ellos. En primer lugar, Coaching para Emprender, de Gregory Cagina. En segundo lugar, Distinciones de Coaching, de Silvia Guarnieri. En tercer lugar, Coaching, un camino hacia nuestros éxitos, de Vivian Launer. Y en cuarto lugar, Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas, de John Whitmore. Lo que vamos a hacer va a ser resumir los 2 primeros de forma individual, porque no tienen tanto que ver con los 2 últimos. Sin embargo, los 2 últimos sí que tienen más que ver entre ellos. Por tanto, vamos a hacer un único resumen con todas las pepitas de oro. Espero que disfrutes mucho de este vídeo. Si te gusta, déjate un like, suscríbete si has llegado aquí por casualidad, y si no, pues me sirve con que me pongas un comentario, que me digas qué te ha parecido. ¡Vamos a ello! El primer libro se centra mucho en contrastar diferentes conceptos. Sí que define el concepto de coaching, pero lo hace de una manera más superficial. Como ya hemos visto, dice que el coaching es un proceso en el que buscamos y encontramos, un proceso que produce cambios reales, en el que se utilizan la imaginación y la responsabilidad. Nos dice que el coaching busca la inspiración a través de la reflexión y la revelación a través de la vivencia. Gregory Cagina nos dice que somos totalmente dependientes de nuestras creencias y que vivimos el ciclo de causa-efecto o de creencias-resultados. La mente tiende a alinear los pensamientos con lo que decimos, sentimos y hacemos. Cuando decimos que yo espero que suceda tal cosa, actúo acorde a que confirmo el resultado que esperaba. Nuestro ego siempre tiene razón. Un estudio científico que respalda el ciclo de causa-efecto es el efecto Pigmalión. En un colegio se hizo un estudio en el que los profesores les decían a unos determinados alumnos que valían y que eran muy buenos estudiantes. Luego se les pasó unos pequeños test para evaluar su inteligencia en diferentes aspectos a todos los alumnos de un curso. Y los resultados indicaron que aquellos alumnos que habían sentido el apoyo de los profesores anteriormente, es decir, aquellos que creían en ellos, fueron los que sacaron mejores puntuaciones. Por tanto, primero viene la creencia y después viene el resultado. Algunas de las creencias resultados que solemos tener las personas son las siguientes: estudia una carrera con salida y el dinero ya llegará,
¿Estudia un máster para asegurar un trabajo de 6 dígitos? ¿Asumimos que se estudia únicamente para encontrar un trabajo? En el aula se te enseñará todo lo que te espera profesionalmente fuera de ella. Y por último, los que sacan mejores notas son los que tendrán mejor éxito profesional. Luego el autor también nos marca la diferencia entre el capitalismo 1.0 y el capitalismo 2.0. En el capitalismo 1.0, la secuencia de vida es estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, seguir trabajando, pagar la hipoteca para terminar jubilándote. La premisa, el dogma, es trabaja duro, tener, para obtener una serie de símbolos de estatus y de éxito, hacer, lo que te dará la felicidad, ser. Por tanto sería tener, para hacer, para ser. Sin embargo, en el capitalismo 2.0, el paradigma es ser uno mismo, ser, actuar alineado con la individualidad, hacer, y terminar manifestando la individualidad en mecanismos de materialización, tener. Por tanto sería ser para hacer para tener. En cuanto al triángulo de los 3 éxitos, en un vértice tenemos el éxito personal, por otro lado tenemos el éxito profesional y en el último tenemos el éxito financiero. Este sería el triángulo de los 3 éxitos. Como ya hemos visto, el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Para ahondar un poquito más en el vértice del éxito financiero, en el coaching integral se abarca y se cohesionan la intención, el conocimiento, la cooperación y la acción. Y en cuanto al circuito del dinero, se refiere al recorrido que sigue el dinero desde que entra a tu bolsillo hasta que termina saliendo, y a la inversa. El autor de este libro nos recomienda que se tienen que incrementar los activos y el apalancamiento, y reducir los gastos y las deudas. El empleado 1.0 tiene una salida superior a la entrada de flujo de dinero. No tiene en cuenta cuáles son sus gastos. Sus gastos son cosas. Hay que tener en cuenta que el dinero sufre depreciación, es decir, que pierde valor a medida que pasa el tiempo. También el empleado 1.0 se suele endeudar por cosas caras. En cambio, el emprendedor 2.0 apalanca su dinero para generar activos. Las habilidades del emprendedor 2.0 son la frugalidad, la templanza, es un estudiante permanente, es creativo, disfruta de lo que hace, tiene coraje, está orientado tanto a los resultados como a las personas. Tiene un espíritu de celebración, es paciente, siembra y recoge después los frutos a su debido tiempo, es equilibrado, resistente al no éxito, es perseverante, aquí un inciso, la suerte se da cuando la preparación se cruza con la oportunidad. Es resistente al no, tiene conocimiento del ego, que es la imagen que creemos que deberíamos ser, y lleva a cabo una cooperación simbiótica. El emprendedor 2.0 se rige por el eslogan siguiente: va más rápido el que va solo, pero llega más lejos el que va acompañado. Hasta aquí serían las pepitas de oro de este primer libro, Coaching para Emprender, de Gregory Cagina. Ahora pasamos a Distinciones de Coaching, de Silvia Guarnieri. Para empezar, la autora revisa una serie de creencias que tenemos. Define la creencia como un pensamiento o idea que se asume como verdadero. Estas condiciones pueden ser limitantes o potenciadoras. La autora habla de la dicotomía entre abundancia y escasez, la capacidad de ver el vaso medio lleno y no tanto de verlo medio vacío. Nos dice que el no tengo tiempo lo combate diciendo que eres dueño de tu tiempo. Todo es una cuestión de perspectiva. En lugar de decir voy a dejar de fumar, tiene efectos más positivos decir voy a llevar una vida más sana. O en lugar de decir no puedo vivir sin ti, decir quiero compartir mi vida contigo. Nuestra más grande libertad
es la libertad de escoger nuestra actitud. Cambia completamente la creencia, y esto es lo que propone. También habla de diferencias de conceptos. Por ejemplo, comienza hablando de la diferencia entre alerta y alarma. Imagina que estás en un campo seco, en el que hay riesgo de incendio. Una cosa es estar alerta de las posibles consecuencias negativas que pueda haber, con compromiso, con confianza, de saber cómo actuar para detener el fuego, y otra cosa muy distinta es estar en constante alarma, que la vivimos como una obligación y queremos tenerlo todo bajo control. Observar es la habilidad de ver sin quedar atrapado en la telenovela. La autora también habla de la diferencia entre compasión y lástima. Aunque parezcan la misma cosa, tienen matices distintos. Lastimar es causar daño o perjuicio a alguien. Es un sentimiento de tristeza por el padecimiento de alguien o de uno mismo. Pobre de mí. En cambio, compasión viene del latín compassio. Cum es con, y el verbo patior significa padecer. Por tanto, compasión se refiere al sentimiento de tristeza por ver padecer a alguien. Para lidiar con la culpa, tiene que florecer la responsabilidad. Pone el ejemplo de dos niños. Uno de ellos tira un jarrón al suelo y el jarrón se rompe. Si preguntamos quién ha sido, estamos castigando el error, apelando a la dualidad culpable-inocente, haciendo aparecer el miedo y la vergüenza. Sin embargo, si preguntamos cómo ha sido, estamos trabajando en la responsabilidad, no en la culpa. Responsabilidad viene de responsum, que significa respuesta, y de vis, que significa que puede, que es capaz. Después nos habla de la diferencia entre curar y sanar. Nos dice que curar el cuerpo es mediante un recurso externo, una medicación, una pastilla. En cambio, sanar se lleva a cabo a través de un recurso interno, el espíritu, las emociones. Emoción viene de modere, que significa mover afuera. Una emoción se transforma en sentimiento en la medida en que uno toma conciencia de ella. La emoción se dispara de forma inmediata y automática en el cuerpo. La emoción se agota antes que el sentimiento. Nadie conoce su propia fuerza mientras no se ha encontrado con la necesidad. En relación a la empatía, cabe destacar tres conceptos. Se refiere a la empatía cognitiva, como la capacidad de entender otra perspectiva que no sea la nuestra propia. La empatía emocional sería sentir lo que el otro siente, y el interés empático sería entender lo que el otro necesita de ti. En cuanto a las escuchas, hay 4 tipos de escucha. En primer lugar, la escucha antipática. Patos significa sufrimiento existencial o físico. Se refiere a todo lo que tiene que ver con el estado del alma. En segundo lugar, la escucha apática, donde prima la indiferencia y la abulia. En tercer lugar, la escucha empática. Empatella significa sentir dentro. Tiene mucho que ver con la inteligencia interpersonal. Con esta escucha, lo que buscamos es tener perspectiva, no emitir juicios. Escuchamos para comprender, no para responder. Y por último, la escucha simpática, en la que hay una simbiosis con la emoción, donde hay una excesiva identificación con lo que le sucede a la otra persona. En esta escucha hay una actitud bien intencionada, y la intención siempre está en edulcorar un poco el estado emocional de la otra persona. También nos comenta que desde el coaching es importante conocer la diferencia entre tener visión y marcarse objetivos. La visión se centra en el ser. Este es el norte de nuestras acciones, con una mirada a medio-largo plazo. El camino es la meta en sí. En cambio, los objetivos se basan en el hacer. Son orientados a corto o medio plazo y pueden conseguirse en soledad. Los objetivos se miden solamente por el resultado. Hasta aquí serían las pepitas de oro de las distinciones de coaching, de Silvia Guarnieri. Ahora pasamos
a un resumen unificado entre los dos últimos libros. En estos libros sí que estudian un poquito más la etimología de la palabra coach. Nos comentan que la palabra coach viene del francés y significa coche. En inglés se utiliza en varios contextos. Stagecoach, que significa diligencia, mail coach, que significa coche postal, railway coach, que significa vagón, y coachman, que significa conductor. Así que nos ofrecen una definición más completa de lo que es el coaching. Nos lo definen como que el coaching consiste en descubrir y liberar el potencial de una persona para maximizar su rendimiento y llevarlo al máximo. Su objetivo principal es llegar más allá de lo que se espera, conseguir objetivos ambiciosos. El coach actúa como revelador de talentos, hace de caja de resonancia, de facilitador, de catalizador de la conciencia. El coaching es una forma de ser y de estar. La filosofía del coaching se centra en un momento de crisis, actuar como catalizador del potencial oculto, de darle luz a los puntos ciegos. El coaching ofrece seguridad a través de la acumulación de éxitos mediante el esfuerzo. Todos somos como bellotas. Escondemos en nuestro interior el potencial necesario para convertirnos en un magnífico roble, pero ese potencial depende en gran medida de dos ingredientes fundamentales. A. La responsabilidad personal, que requiere la capacidad de elección e implica libertad. Esta es la esencia del coaching. B. Fomentar la conciencia. Por tanto, fomentar la conciencia y la responsabilidad son las bases del coaching. Los problemas solo pueden resolverse en un nivel más profundo que aquel en el que se manifiestan. En el proceso de coaching se firma un contrato que va de 6 meses a 1 año de duración. Es un contrato triangular, donde las partes son el cliente, por ejemplo, la empresa, el jefe de proyecto, el coachee, por ejemplo, el jefe inmediato, y el coach, el líder coach. Muchas veces se confunde el coaching con la consultoría, con el counseling, con el mentoring o con el monitoring. La principal diferencia entre el coaching y una terapia es que la terapia se basa en el pasado y en cambio el coach se centra en las oportunidades del futuro. El coaching tuvo sus orígenes en el deporte, por eso vemos coaches de tenis, pero de forma paradójica no lo vemos en todos los deportes. Por ejemplo, en el esquí no existe esa figura, ahí son monitores de esquí. Para hacer un esquema que defina la gestión mediante el coaching, podríamos decir que el coaching genera dos cosas. A. Genera conciencia, lo que hace que aumente la calidad y la cantidad de input. Esto produce 3 consecuencias. A1. Mejora la calidad y cantidad de output, lo que a su misma vez hace que mejore el rendimiento. A2. Mejora el recuerdo, lo cual hace que el aprendizaje sea mayor. A3. Aumenta el interés, lo que hace que aumente también el placer. Y en segundo lugar, B. El coaching también genera responsabilidad, como ya hemos visto, lo que hace que el coachee gane poder de decisión y control personal, que produce 3 consecuencias. B1. Singularidad, descubrimiento del potencial que se tiene dentro. B2. Aumento de la autoestima, seguridad en sí mismo. B3. Autonomía, despierta la motivación interna. En cuanto a los cambios, podemos identificar 2 niveles de cambios. En primer lugar, los que intervienen dentro de un sistema. Estos serían los cambios de nivel 1. Ahí se busca el equilibrio, el orden, la homeostasis. Tienen un efecto retroactivo y se guían por el eslogan de poder cambiarlo todo para que nada cambie. Y los cambios de nivel 2 se refiere a los cambios que afectan y modifican al sistema. Estos cambios producen mayores resistencias y muchas veces el inmovilismo, el status quo. Estos cambios tienen que venir acompañados de un buen feedback. Existen 5 tipos diferentes de feedback. A. La exclamación del gerente: no sirves para nada.
Es una crítica personal que hace que la persona pierda seguridad en sí misma, empeora el rendimiento y también la autoestima. B. La intervención del gerente. Este informe no vale nada. Aquí el ataque y el menosprecio ya no es a la persona, sino al trabajo de ésta. Es un juicio de valor que daña la autoestima de igual forma y no ofrece ninguna información de mejora. C. La intervención del gerente. Está bien, pero... puntos suspensivos. Aquí se ofrece algo de información, pero faltan detalles, no genera responsabilidad personal. D. Intervenciones del gerente. Aquí se da una opinión sobre el trabajador, se activa la responsabilidad personal, se hace un juicio de valor positivo y una respuesta al problema neutra. E. Aquí se ofrece una reflexión, preguntando: ¿crees que el trabajo cumple con el objetivo impuesto? Se ofrece una descripción detallada y no se emiten juicios de valor, lo que hace que la persona no se ponga a la defensiva y potencie su conciencia. Para llevar a cabo estos cambios se requiere de aprendizaje. Se distinguen 3 tipos de aprendizaje. El aprendizaje de nivel 1 se refiere al condicionamiento, propuesto por Pavlov. Un ejemplo del condicionamiento es un perro, que cada vez que suena una campanilla recibe comida. El animal se acaba acostumbrando a que el sonido de la campanilla predice la comida, y por tanto empieza a salivar antes de verla, solo por el simple hecho de escuchar el sonido. El aprendizaje de nivel 2 es aquel que es transferible a varios contenidos. Por ejemplo, el hecho de aprender a conducir un coche. Y por último, los aprendizajes de nivel 3. Se refiere a aquellos aprendizajes que producen un cambio profundo, aquellos que producen una transformación, tanto de mentalidad como de comportamiento. Estos aprendizajes permiten un cambio de tipo 2 y requieren de 3 premisas. A. Reinterpretar la realidad. B. Redefinir la identidad. Y C. Redefinir el contexto. Todo esto da lugar a la matriz de aprendizaje. Arriba a la izquierda encontramos la competencia inconsciente. A la derecha, la incompetencia inconsciente. Abajo a la izquierda encontramos la competencia consciente. Y abajo a la derecha, la incompetencia consciente. No todas las personas somos iguales, ni aprendemos de la misma forma. Hay estilos de personas. En concreto, Vivian Launer define 4 estilos de personas. Los activistas, que buscan constantemente la experimentación, que se someten a situaciones novedosas. Las reflexivas, que se caracterizan por escuchar, por observar antes que comprometerse. Las teóricas, que están más interesadas en las ideas, que atraen la síntesis y asimilan la información novedosa en sus esquemas de pensamiento. Y por último, las personas pragmáticas, que resuelven problemas concretos mediante la práctica. Para el coaching efectivo, no valen cualquier tipo de preguntas, sino las preguntas efectivas. Imagina un jugador de tenis. Si le preguntamos, ¿estás mirando la pelota?, el jugador se pone en una actitud defensiva y alude a una mentira. Sí, la estoy mirando. ¿Por qué no miras la pelota? Más actitud defensiva. Esta pregunta abre un pequeño análisis. Las preguntas efectivas producen mayores beneficios. ¿Hacia dónde gira la pelota? ¿A qué altura de la red ha pasado la pelota? Estas preguntas obligan al jugador a seguir la pelota y requieren de mucha concentración, de mayor calidad de input, requieren de una respuesta más descriptiva y producen un circuito de retroalimentación con el coach. La respuesta está en la pregunta. Aquí cabe destacar que las palabras qué, cuándo, quién y cuánto fomentan la conciencia y la responsabilidad personal. Sin embargo, las palabras por qué y cómo despiertan la actitud defensiva. El lenguaje corporal es fundamental para la buena comunicación. Cuando preguntamos algo a alguien y se cubre parcialmente la boca, este es un reflejo de inseguridad, de ansiedad por las respuestas. Cuando se cruzan los brazos, indica resistencia o desafío.
Sin embargo, cuando mantenemos una postura abierta, estamos comunicando receptividad y flexibilidad. Un buen coach realiza un buen trabajo de transferencia. Esta transferencia tiene dos características principales. En primer lugar, el coach debe conseguir desplazar las pautas emocionales y conductuales del coachee, experimentadas originalmente en la infancia. Y la segunda característica es hacer una transferencia de autoridad, romper con las relaciones jerárquicas. Cuando hay una complicación en la transferencia y se producen distorsiones como dependencia o rebelión, se dice que hay una contratransferencia. No solamente existe un tipo de coaching, de hecho, existen varios, en concreto 5. El coaching de resolución, que es básicamente un acompañamiento en el proceso de superación de limitaciones personales, donde se hace un diagnóstico, se realiza una ampliación del autoconocimiento y pone la actuación en práctica. El coaching de desarrollo, que consiste en descubrir lo necesario para cumplir una serie de objetivos ambiciosos. Se analiza la situación, se identifican los retos, se distinguen los puntos a favor y también los obstáculos. El coaching de retención, este tipo de coaching se utiliza principalmente en Estados Unidos y se usa básicamente para los argumentos de venta y a la hora de contratar a una persona en una empresa. El coaching de transición, que permite dar perspectiva y asumir una nueva función en el ámbito de las empresas. Y por último, el Executive Coaching, el coaching de número 1, que consiste en acompañar en su reflexión estratégica también en el ámbito organizacional. El coaching sigue el modelo GROW. G de Goal, objetivo. Aquí un pequeño inciso. Los objetivos tienen que ser de 3 formas. SMART, Specifics, Mesurables, Agreed, Realistics and Time Passed. Es decir, específicos, medibles, alcanzables, realistas y retadores, y con límite temporal. También tienen que ser pure, positively state, puestos en positivo, understood, entendibles, relevant, relevantes, y ethical, éticos. Y clear, challenging, retadores, legal, legales, environmentally sound, es decir, respetuosos con el medio ambiente, appropriate, apropiados, and recorded. Después de la G de goals, viene la R de reality, de realidad, la O de options, opciones, y la W de willingness, work, what, when, and whom, es decir, de voluntad. El coaching también sigue el modelo de Canio-Launer. Este modelo recibe el nombre de movida, por sus siglas. M de monitorizar y movilizarse. O de objetivos. V de valorizar, es decir, de transformar los miedos en necesidades. Y de identificar opciones mediante la tormenta de ideas. D de dar espacio y llevar a la decisión, de llevar a cabo un periodo de silencio. A de acompañar y actuar, con la ley de Pareto, del 80-20. El 20% de las acciones producen el 80% de los resultados. Para entrar en lo de convertir miedos en necesidades, cabe destacar la pirámide de Maslow, donde representan las diferentes necesidades del ser humano. La más básica de todas, situada en la base, es la necesidad de alimento y de agua, que a día de hoy se cubre con el salario. En el siguiente escalón encontramos la necesidad de cobijo y seguridad, es decir, de tener una vivienda. Más arriba, la necesidad de pertenencia al grupo, es decir, de comunidad. Después vendría la estima de los demás, el prestigio. Después, la autoestima, es decir, sentir capacitación. Y por último, en la cresta de la pirámide encontramos la autorrealización, los valores y el significado. Luego también nos comenta la diferencia entre un grupo y un equipo. Un grupo se define por marcar unos objetivos basados en intereses comunes. En cambio, un equipo tiene como objetivo una meta altamente bien definida y específica. Un grupo mantiene un compromiso relativo, mientras que un equipo tiene un compromiso elevado. Un grupo reparte las tareas de forma igualitaria.
En cambio, en un equipo se reparten las tareas en función de las habilidades y las capacidades de cada miembro. En un grupo se juzgan los logros del individuo y en un equipo los logros se valoran los del equipo. En el grupo el liderazgo no siempre está presente. Puede haber un coordinador o no haberlo. En un equipo siempre hay un líder. A veces, para crear equipo, convertir de un grupo a un equipo, se realiza el team building, donde interviene un facilitador que desplaza el papel del líder puntualmente para trabajar sobre un aspecto en concreto, sobre una dificultad con la que se haya encontrado el grupo, y trabajar en crear todavía más equipo. En cuanto al desarrollo del equipo, este requiere inclusión, afirmación y cooperación. Para aumentar el rendimiento y la productividad del equipo, se necesita desarrollo personal, individual, que se consigue con mayor formación de las partes del equipo, mayor aprendizaje, lo que hace que haya mejores relaciones personales, es decir, relaciones personales mejoradas. Un mejor equipo produce una mejor calidad de vida. El gerente tiene más tiempo, da lugar a un mejor espacio para ideas creativas y hay un mejor uso de las personas, de sus habilidades y de sus recursos. La mejora del equipo produce mayor adaptación a las respuestas de emergencia, de forma más rápida y más eficaz. Un equipo desarrollado tiene mayor flexibilidad y capacidad de cambio, tanto culturalmente como teniendo a una persona más motivada, ya que no se utiliza el palo y la zanahoria para la motivación de los empleados. En cuanto al desarrollo, hay 4 fases diferentes que se deben transitar. La primera es tomar conciencia de la actitud y de la conducta que se tiene. La segunda es aceptar la respuesta condicionada y superar la negación. La tercera fase es tener la disposición a abandonar esta conducta. Y la cuarta fase es abandonarla conscientemente y deliberadamente. La conducta es en un 80% reacción y en un 20% elección. Para cambiar creencias deben haber 3 requisitos indispensables. El primero, hay que querer cambiar. El segundo, hay que saber cambiar. Y el tercero, hay que darse la oportunidad para cambiar. En el metamodelo del lenguaje hay 3 procesos. El de generalización, utilizando los conceptos de todos, siempre. El de omisión, donde se expone la información de forma parcial. Y, finalmente, el de distorsión. Su actitud me deprime. Hay 3 estados del yo. El del niño, el del adulto y el del padre. Al del niño se refiere a los sentidos, a las emociones, a los reflejos, a la creatividad, a los juegos. El yo adulto hace referencia a lo reflexionado, al análisis, a la lógica, a la previsión y a la evaluación. Y el yo padre se refiere a lo aprendido, a los valores, a los principios, a las normas y a las reglas. La autora del libro distingue 4 tipos de padre: el normativo, el perseguidor, el protector y el salvador, y 3 tipos de transacciones: las dobles, las cruzadas y las complementarias. Un buen líder también debe vivir una vida con propósito y significado, es decir, tener inteligencia espiritual. Un buen líder tiene desarrollada la inteligencia emocional, que consiste en tener autoconciencia, es decir, identificar sus propias emociones, autocontrol, es decir, gestión de las propias emociones y capacidad de motivarse a uno mismo, y empatía, capacidad de reconocer las emociones de los demás y también de gestionar las relaciones interpersonales. La inteligencia emocional, frente al conocimiento académico, responde a un 66% frente a un 34%. No por saber más académicamente, te hace ser un líder mejor. Un buen líder debe tener visión, valores, autenticidad y agilidad, propósito y alineación. Y finalmente, para tener una comprensión más profunda sobre nosotros mismos, debemos entender el huevo del inconsciente. Esto consiste en que el dolor se encuentra en el inconsciente inferior, en la parte más abajo del huevo. El presente en el inconsciente medio
donde también se encuentran el yo y es el sector de la conciencia. Y finalmente, la individualidad, el futuro y la felicidad se encuentran en el superconsciente. Por tanto, el inconsciente inferior, donde se encuentra el dolor, el inconsciente medio, donde se encuentra el presente, el yo y la conciencia, y el superconsciente, donde se encuentra la individualidad, el futuro y la felicidad. Hasta aquí las pepitas de oro de estos 4 libros de aquí. Espero que te haya encantado, que te haya aportado valor y nos vemos la semana que viene en próximos vídeos. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana.